Desde el Roche Press Day, Mujeres, Equidad y Salud, parte de los temas que se tratan en este congreso que reúne a profesionales del área de la salud, a académicos, pero también a periodistas precisamente para poder conversar sobre estas materias. Y en esta oportunidad queremos hablar con Rolf Honger, que es Area Head para Roche Latam y que está con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, Rolf. Gracias, Emilia, por la oportunidad. Bien, se ha hablado mucho del acceso equitativo a la salud. ¿Qué vamos a entender por acceso equitativo y cuáles son hoy día esas brechas que existen? Bueno, si pensamos en acceso equitativo, tenemos que pensar que la persona individual que necesita tener salud necesita poder acceder a los servicios de salud, pero también, y creo que hay una fase anterior sumamente importante, es tener la conciencia que busca realmente servicios de salud y no tan cuando tiene un problema, pero antes para hacer la prevención y también la diagnóstica temprano, porque ahí hay mejores oportunidades para hacer algo para esas personas. Y la data demuestra muy claramente que la desigualdad existe, que hombres están muchísimo mejor y más tempranamente detectadas que mujeres. Hay un atraso en diagnosticar a las mujeres y creo que estamos aquí para tratar de cambiar eso. Para eso se necesitan soluciones que sean innovadoras, soluciones que incorporen la tecnología, ¿no? También como un elemento fundamental. ¿Qué se está haciendo en esa materia? ¿Qué es lo que hace Roche también en esa área? Bueno, hay muchas iniciativas que se puede hacer para hacer esto. Y yo creo que probablemente empezaría de punto de vista de nuevo de la fase muy temprana en eso. Tecnología se puede resolver en otras, pero algunas son realmente, como se llama, low-tech. Pensamos en lo que nació hace 15 años en Colombia, que fueron esos consultorios rosados. ¿Por qué mencioné esto? Porque ataque una problemática profunda es cómo tú consigues que una mujer puede tener digamos, un espacio seguro para hacer sus primeras consultas y ser atendido. Y en ese sentido, las consultorias rosadas en Colombia fueron al inicio una enfermera que les recibe, que hace parte del pre-screening, que mira y todo eso, y después la guía en el sistema. Pero ¿por qué era tan importante? Porque existía mucha barrera psicológica de ir al hospital y no saber a dónde ir y qué hacer. Pero hay otra parte, es que en parte de las sociedades se necesita prácticamente permiso para la mujer para hacer esto, ¿no? Para hacer el diagnóstico, screening, etc. Y creo que si vamos un poco más profundo, ¿por qué es eso así? Porque muchas veces el permiso tiene que ser del esposo o del padre y decir que, pero debe haber un hombre. Y una de las barreras que para resolver eso era esto, garantizar que la persona que la ve y todo eso, que probablemente después el médico al final es otra que lo que hay disponible. Pero son cosas relativamente pequeñas, low-tech, que pueden ya resolver la parte básica. Después la tecnología, obviamente, yo siempre digo, no existe un buen tratamiento sin un buen diagnóstico. Tienes que identificar y hasta que es para un sistema de salud muy, muy efectivo, porque un diagnóstico claro dirige el tratamiento, no se gasta en muchas cosas que probablemente no es necesario, se va dirigido y solamente a lo que probablemente da la mejor oportunidad a ese paciente. Mucho de eso tiene que ver con la medicina personalizada, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Se ha conversado durante estas últimas exposiciones. ¿Qué avances hay en esa materia? ¿Por qué es tan importante? Pero también, ¿cómo estamos en Latinoamérica? Bueno, la salud personalizada yo creo que tiene muchas aristas, pero vamos un poco en cáncer. Una de las cosas que creo que ha mucho avanzado es usar, y por eso mencionó antes la parte diagnóstica. Con una detección que cuál es la mutación que probablemente causó la enfermedad, y no solamente cáncer, pero cuál es la mutación que una persona tiene, tú hoy tienes la mejor posibilidad de dirigir exactamente qué es el medicamento
que existe. Y creo que hay muchos avances en ese sentido. Y hasta yo diría en América Latina hay muchos países donde probablemente ya esa diagnóstica se convierte en parte del estándar, no en todos los sistemas, y tenemos mucha desigualdad en ese sentido, pero y esta diagnóstica después permite que de esta manera se trata de la mejor forma. So, es mixto si piensas en el escenario de América Latina, pero sí es realidad. Hablemos de inversión, porque para todo eso que estamos diciendo, obviamente que se necesita mayor inversión, probablemente de todos los sectores, pero la inversión en salud en Chile particularmente, ¿cómo la ves? Bueno, para ser franca, no se digo yo, pero es la OMS que dice muy claramente que 6% del PIB debería ser invertida en salud pública. Pública. ¿Por qué menciona pública? Porque probablemente hay países que llegan a los 6%, pero un gasto de bolsillo muy alto. ¿Y qué significa esto? O sea, un gasto del bolsillo significa que principalmente la persona probablemente necesita sacar de bolsillo el dinero que no tiene, y porque la mayoría de las personas más pobres probablemente tienen menos accesibilidad a la salud. Se van a la farmacia, compran una cosa, probablemente no compran la cosa más efectiva y además no tienen el diagnóstico exacto para decir esto. Entonces, el gasto claramente en Chile también es debajo de esto, hay todavía un campo para mejorar. Pero yo creo que la discusión, de nuevo, no solamente esto. Nosotros pensamos que la discusión tiene que ser por qué salud debería ser visto como una inversión y no un gasto. Y eso cambia el chip y cambia el discurso. Yo pienso que nosotros hoy tenemos data clara que dice que la McKinsey Global Institute dice, por ejemplo, que una inversión en salud te puede dar más o menos de $3 a $4 de retorno. Bueno, pero también existen ahora los datos que estamos construyendo con Vifor que demuestran que no solamente es una buena inversión, porque creo que hay que explicar después también del por qué, cuál es el mecanismo por qué es una buena inversión. Pero el retorno de inversión en innovación te puede dar un ejemplo. Cáncer de mama, con las terapias que nosotros tenemos, en una publicación que sale de Vifor en las próximas 2 semanas, se puede decir que en los 10 países mayores del mundo se genera más o menos un valor anual de $1 billón económico. No es el valor de médico, es el valor económico que se genera eso. 70% de eso es porque detectamos las personas en fases tempranas y lo podemos curar, y entonces tiene una productividad diferente. Y ahí voy al tema que quise decir. Muchas veces se olvida cuál es el mecanismo por qué la salud impacta en la economía. Empezamos desde chiquitito. Cuando un bebé nace y no tiene salud, crece, todo eso va a tener muchísima más atención de la mamá, que significa que una persona no va a ir al público a trabajar afuera, trabaja en el hogar, era esa. Pero también ese niño probablemente no va a crecer tanto, probablemente tiene problemas de desarrollo que no le permiten en la escuela de desarrollar todas sus capacidades, que impacta a largo plazo también su capacidad de trabajar y generar. Entonces, ese es un mecanismo. El otro mecanismo que existe es que una vez que crecieron, bueno, si hay problemas de crecimiento, obviamente, probablemente tiene problemas de fuerza. Entonces también limita la parte de su capacidad de trabajo. Pero pensamos un poco más, ya pasar a la escuela, ese empieza a trabajar. Cada vez que alguien se enferma, bueno, alguien lo va a tener que cuidar, ¿no? Bueno, ese es un impacto, pero esa persona también no agrega valor en la economía. Y creo que todos esos elementos que demuestran que la salud impacta fuertemente en la economía, pandemia fue un excelente ejemplo de esto, pero también me parece importante ver que
esa discusión necesita ser llevada porque el momento que el ministro de Salud tiene que enfrentar a su colega de finanzas, va a tener que poder argumentar. ¿Y qué necesitamos hacer? Darle data, darle instrumentos para poder argumentar por qué realmente está haciendo un beneficio para el sistema también, no solamente de salud, pero también económico. Finalmente, Rolf, y a propósito de eso mismo, conversaban de invertir más o de manera más eficiente, como una discusión, digamos, abierta. Ahí había, digamos, miradas sobre eso. ¿Qué significa invertir de manera más eficiente si es que no necesariamente signifique invertir más? Primero la pregunta era siempre esas ambas cosas. Pero te voy a dar un ejemplo de eficiencia. Si tú piensas que los sistemas de salud, yo creo que están subutilizando la tecnología que está disponible. Ejemplos fáciles. Imagínate, tú vives fuera fuera de Santiago, no sé, en una ciudad pequeña y tienes un problema. Te vas a una institución de salud ahí. Te van a hacer un examen, te van a hacer de esto y probablemente te van a decir, no tengo la vez, vaya a la próxima ciudad a hacértelo. Te garante que te van a repetir todos los exámenes que ahí te lo han hecho y al final te van a decir, no tengo la capacidad, necesito ir a Santiago para hacerlo. Y te repiten de nuevo todo eso. Esa es ineficiencia, ¿no? La otra cosa es que probablemente, ¿por qué tienes que ir a Santiago? Puede ser que hay exámenes que faltan, pero la otra cosa es que probablemente hay un especialista que te necesita ver. ¿Realmente necesita verte físicamente o podría hacerlo por telesalud? Son cosas que hay que preguntarse y creo que son parte de la ineficiencia que hoy todavía tenemos en el sistema. Bueno, si vamos no más allá, imagínate que las cosas de salud que te han hecho y que vas a hacer en tu vida estén en tu celular y que cualquier momento que vas a un otro médico tiene acceso a todo lo que es. Imagínate la eficiencia que se ganamos. Entonces, la tecnología está. Tenemos que adaptarlo, tenemos que usarlo y ahí vamos a hacer los sistemas de salud más eficientes. Estamos en el Roche Press Day, Mujeres, Salud y Equidad, conversando de temas interesantes y en esta oportunidad con Rolf Unger, que es Area Head para Roche Latam y que nos ha dejado interesantes también reflexiones sobre esta materia. Rolf, muchas gracias. Muchas gracias, Emilia.